El concepto de continuidad que vamos a estudiar el día de hoy parte de esta definición. Ahora primero vamos a revisar lo que significa que una función sea continua en un punto. Entonces, partiendo de que tenemos una función de R en R, esa función va a ser continua en x0, o sea, un número real que está dentro de R, si solo si se cumple que el límite y la imagen sean iguales. O sea, que está implícito en esta condición de que el límite existe, que la imagen existe y que los valores resultantes son los mismos. Entonces, algunas ilustraciones gráficas de este concepto, por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica, vemos que el límite en 2 existe y es 3. Sin embargo, la imagen de 2 no existe porque hay un hueco aquí y no está tapado ni arriba ni abajo. Entonces se ve que la imagen de 2 no existe. En este sentido diríamos que la función no es continua y se clasifican los tipos de discontinuidad, ¿verdad? En este caso, esta que tenemos es una discontinuidad de tipo removible. Aquí tenemos otro ejemplo, esta función que tenemos graficada aquí. Si se fijan, la imagen de 0 es 4. Aquí está la imagen de 0 es 4. El límite de la función cuando me acerco a 0 por derecha y por izquierda existe, es el límite 0. Sin embargo, aunque ambos valores existen, son distintos. Entonces la función, al no cumplir con esta condición, decimos que la función es discontinua en 0. También es una discontinuidad removible. O sea que la discontinuidad removible es cuando el límite existe, pero no es igual a la imagen, o la imagen no existe. Pero en la discontinuidad removible siempre va a existir el límite. Lo que no se cumple es que la imagen exista o que sí existe, pero es diferente que el límite. Aquí tenemos otra ilustración gráfica. Ahora tengo esta función a la altura de -1/2, de -1, y se ve que ahí el límite no existe, ¿verdad? Porque por la derecha me da raíz de 3 y por la izquierda da 3. El límite en -1 no existe. Ya con el hecho de que el límite no existe, entonces ya la función no podrá ser continua. Aunque la imagen exista, ¿verdad? La imagen es raíz de 3, pero por no existir el límite, entonces ya tenemos una discontinuidad en -1. Esa discontinuidad se dice que es de tipo esencial. Y dentro de las discontinuidades esenciales se distinguen de 2 tipos, la esencial finita y la esencial infinita. La esencial finita es porque los laterales existen, pero son distintos. Y en la esencial infinita es que el límite da infinito, ¿verdad? Ya sea los laterales son infinitos, que aunque sean iguales, ¿verdad? Pueden ir los dos a más infinito, como en este caso, pero el límite es infinito, pues, y al ser infinito, entonces ya no existe. Ya sabemos nosotros que cuando el límite da infinito, el límite no existe, ¿verdad? Y en este caso, entonces diremos que hay una discontinuidad esencial infinita. Entonces, con estas ideas tratamos a partir de lo que no es continuo, tener una idea de lo que sí es continuo. Por ejemplo, en estas gráficas, ¿verdad? Captamos que donde haya un hueco, o donde, como acá, ¿verdad? O pues ese hueco da a entender que no hay imagen en este caso, pero aunque la imagen existiera, si el hueco existe, ya hay una discontinuidad. Pero entonces una función no es continua donde haya un hueco, o donde haya un salto, como aquí, ¿ve? O donde haya una asíntota, ¿verdad? Ahí vamos a tener discontinuidad. Entonces, ¿cuál sería la forma de la gráfica donde la función es continua? Pues esa es esta. En todos estos puntos
Donde no haya un hueco y donde no haya un salto y donde no encontremos una asíntota vertical, allí la función será continua. O sea que en un punto tendremos continuidad, por ejemplo en este punto habrá continuidad si al llegar a él no hay ni un salto, no hay un hueco y tampoco hay una asíntota ahí. ¿Verdad? No sé si queda más o menos claro el concepto de continuidad antes de dar ejemplos. Revisemos este primer ejemplo que tenemos aquí. Tengo esta función que se define a partir del mayor entero y su argumento es el seno. Quiero ver si esa función es continua en estos puntos, en 0, en estos números, en 0, en pi medios y en 3 pi medios. Empecemos en 0. Quiero saber si es continua en 0. Entonces, necesito calcular el límite en 0, necesito calcular la imagen de 0. La imagen de 0 es lo más fácil de hacer porque solo sustituimos 0 en x y evaluamos. El seno de 0 es 0 y el mayor entero de 0 es 0. La imagen existe y es 0. Ahora calculamos el límite. En este caso, como este número, al meterlo en x, hace que todo este argumento se vuelva entero, porque el seno de 0 es 0, entonces me veo en la obligación de calcular los laterales, cosa que ya habíamos explicado cuando hablamos de límites en la función mayor entero. Bueno, en el límite por la izquierda de 0, si yo me acerco a 0 por la izquierda, pues el seno está, o sea, al sustituir esto aquí yo ya sé que me da 0, pero 0 a través de qué valores. En este caso, 0 a través de valores negativos, 0 por la izquierda. Si no, veamos la gráfica del seno. La gráfica del seno, si recuerdan, tenía más o menos esta forma. Aquí estamos a la altura de pi medios. Aquí estamos en 0. Aquí estamos en pi. Aquí estaríamos en 3 pi medios. Entonces vean ustedes que si yo me acerco a 0 por el lado izquierdo, las imágenes son negativas, ¿no? Que por ejemplo para este valor que estoy marcando aquí, la imagen sería este, que es un número negativo. Cada vez más cerca de 0, pero negativo. Entonces me estoy acercando a 0 por la izquierda o 0 a través de valores negativos. Entonces el mayor entero de 0 por la izquierda es menos 1. Y en el otro caso, cuando me acerco a 0 por la derecha, aquí se ve que las imágenes en esta función seno son positivas, ¿verdad? Son valores positivos. Entonces me estoy acercando a 0 por la derecha y el mayor entero de 0 por la derecha es 0. Entonces aquí, como los laterales son distintos, el límite no existe. Si el límite no existe, entonces tenemos una discontinuidad esencial en 0, en el número donde estamos estudiando. F tiene discontinuidad esencial finita, porque los límites existen, los laterales, pero son distintos. Vamos a ver ahora en pi medios. La imagen de pi medios es 1, ¿verdad? Porque el seno de pi medios me da 1 y el mayor entero de 1 es 1. Ahora el límite. El límite me voy a ver en la necesidad de calcular los laterales porque otra vez en pi medios este argumento se hace entero. Seno de pi medios es 1, por lo tanto voy a tener que calcular los laterales.
Si no me diera entero, ya sabemos que solo calculamos el mayor entero de ese número. Pero en este caso no dio entero. Entonces, al calcular el límite por la izquierda de pi medios, ¿verdad? Yo ya sé que este argumento da 1. Lo único que quiero saber es si va por la izquierda o por la derecha. Entonces, acerquémonos a pi medios por la izquierda. Aquí en la gráfica se ve que si tomo. Recuerden que aquí este punto más alto es la función seno, está a la altura de 1. Entonces aquí se ve que si me acerco por la izquierda de pi medios, las imágenes se están acercando a 1 por valores menores que 1, ¿no? Acerco más a pi medios y la imagen será un número menor que 1. Entonces me estoy acercando a 1 por la izquierda y el mayor entero de 1 por la izquierda es 0. Y si me acerco por la derecha, también las imágenes son valores menores que 1, ¿no? Me acerco más y sigue siendo valores menores que 1. Me estoy acercando a 1 por el lado izquierdo. Y el mayor entero de 1 por la izquierda es 0. Entonces, en este caso, el límite sí existe, ¿no? El límite existe en pi medios y da 0. El único problema que tenemos es que aunque el límite existe y la imagen existe, son distintas. Aquí la imagen me dio 1, sin embargo, el límite da 0. Entonces, al ser distintas, la función tiene discontinuidad removible en pi medios. Veamos a ver qué pasa ahora en 3 pi medios. El inciso C. En 3 pi medios, la imagen de 3 pi medios sería menos 1, ¿verdad? Porque el seno de 3 pi medios es menos 1. El mayor entero de menos 1 es menos 1. Y el límite, también voy a tener que calcularlo por la derecha y por la izquierda, porque 3 pi medios hace entero a este valor. Entonces, al calcularlo por la izquierda, veamos qué pasa. Recordemos que también en la función seno, el punto más bajo en el intervalo de 0 a 2 pi es menos 1. Está a la altura de menos 1 en y. Entonces, aquí se ve que si yo tomo un valor a la izquierda de 3 pi medios, las imágenes son números mayores que menos 1, ¿no? O sea que si me acerco a 3 pi medios por la izquierda, sus imágenes son mayores que menos 1. O sea que me estoy acercando a menos 1 por valores mayores, o sea, por la derecha. Y el mayor entero de menos 1 por la derecha es menos 1. Y lo mismo pasa si me acerco por la derecha, ¿no? Si me acerco por la derecha de 3 pi medio, pues esas imágenes también son mayores que menos 1. Entonces me estoy acercando también, cuando me acerco a 3 pi medio por la derecha, me acerco, esta función tiende a menos 1 por valores mayores que menos 1, o sea, por la derecha de menos 1. Y el límite también entonces sería menos 1, porque el mayor entero de menos 1 por la derecha sería menos 1. Entonces aquí el límite existe, ¿no? Porque los laterales existen y son iguales. Entonces, la imagen existe, es menos 1. Y el límite existe, también nos dio menos 1. Como son iguales, entonces la función es continua en 3 pi medio. ¿Me dicen si tienen alguna duda? Hola, ¿me escucha? Le escucho bien. Es que en la parte de los valores enteros no lo entendí, fíjese. Que, por ejemplo, en el pi medios, usted toma 0 en vez de tomar 1. Ahí no entendí por qué tomó 0, la verdad.
en los límites por la izquierda y por la derecha. En pi medios, aquí, en este de acá, Sí, ahí. que tomé 0, me dice. Sí, o sea que en el límite le sale cuando X tiene a pi medio por Que la porque izquierda. sale 0. Sí, exacto, eso. Bueno. Usted estuvo, o si no estuvo, por lo menos revisó la clase cuando vimos límites laterales, donde se presentó la función mayor entero. Creo que no, sí. Lo voy a mandar a revisar esa clase. Busque, porque todas fueron compartidas ahí en Telegram. Cuando vimos esas clases, se le explicó ahí que los límites en la función mayor entero, cuando el argumento es entero, normalmente hay que calcular los límites laterales. Y entonces, allí se explicaba que cuando yo tiendo a un entero por el lado izquierdo de ese entero, entonces el límite es el número anterior, ¿verdad? Por ejemplo, si el argumento tiende a 2 por la izquierda, entonces es 1 el límite. Si tiendo a 3 por la izquierda, entonces el límite es 2. En cambio, si voy por la derecha, me da el mismo número. Ok, Rick, gracias. Pero sí revise, por favor, esa clase, porque no solo esto se explicó con respecto a límites laterales, ¿verdad? Sino que hay otras cosas importantes que debe saber respecto a los límites laterales, y está en esa clase. Tiene Ok, que ver gracias, Rick. teoremas sobre límites de funciones y límites laterales. Creo que lleva ese título para que la busque. Pero sí está ahí en esa clase. Cuando se vieron teoremas sobre límites de funciones, se mandaron 2 grabaciones. En la segunda grabación está este tema de límites laterales. Lake, o sea que cuando no haya límite en una función va a ser discontinua esencial. Cuando no haya límite hay discontinuidad esencial, y pues será de esencial finita o esencial infinita. Esencial finita cuando existen los límites laterales, pero son distintos. Y esencial infinita cuando el límite da infinito. Aquí tenemos otro ejemplo de una función y queremos determinar si esa función es continua en -2 y en 2. Entonces, primero en -2, calculamos la imagen. La imagen de -2, esta función se define a través de esta fórmula para todos los x que no sean -2 y 2, pero cuando sea -2, la imagen será 2, dice aquí. Entonces, la imagen es de -2 es 2. Y el límite, cuando voy a -2, lo calculo con esta función, ¿verdad? Porque esta es la que se define para valores a la izquierda, a la derecha, de -2 y de 2. Como yo cuando calculo un límite me intereso en que exista por la izquierda y por la derecha, entonces esta sería la función con que vamos a trabajar. Cuando calculamos el límite en -2, resulta que en la parte de arriba me da, esto da 4, ¿verdad? Y este da 0. Entonces queda 4 en la parte de arriba y 0 en la parte de abajo. Nosotros sabemos que cuando en el numerador nos da un número distinto de 0 y abajo da 0, el límite no existe, ¿verdad? Sabemos que va a dar infinito, porque hay que calcularlo por la derecha y por la izquierda para saber qué infinito es, si es más infinito o menos infinito, pero seguro que no va a existir el límite, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos una discontinuidad esencial infinita, aunque existe la imagen, pero el límite no existe, y es un límite que va a dar infinito. Entonces, tenemos una discontinuidad esencial infinita. Pueden calcularlo ustedes por la derecha, por la izquierda, y verán a ver qué infinito es. Vamos a ver aquí ahora en 2. En 2, la imagen de 2 es 0.
Cuando calculamos el límite, al trabajar con esta fórmula me da 0 sobre 0, evaluar. Procedemos a quitar la forma indeterminada, factorizando en este caso. Se cancela el x menos 2 y al evaluar nos da 3/4. El límite existe, pero no es igual a la imagen, entonces tiene discontinuidad de tipo removible. No sé si se habrán preguntado hasta ahora por qué removible, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así? También se le llama evitable. ¿Pero por qué removible? Pues porque el tipo de discontinuidad que tenemos es una discontinuidad que se puede resolver fácilmente. Se puede arreglar, pues, para que sea continua. O sea, vean ustedes aquí esta gráfica. Tenemos discontinuidad removible en 0. ¿Y cuál es el problema? Que la imagen esté en otro lado, en un lugar distinto a donde está el hueco. Si esta imagen estuviera aquí, se resuelve el problema, ¿verdad? Como que dice, la quitamos de aquí y la ponemos acá, ya está resuelto el problema, ya la función sería continua en 0. ¿Cómo lo hacemos analíticamente eso? Aquí estamos. Entonces, aquí es el problema que tenemos, que el límite está en el límite existe y es 3/4. A esa altura tenemos un hueco, porque la imagen está en otro lado. La imagen está en 0. Y yo lo que necesito hacer es que la imagen coincida con el límite. Entonces lo único que tengo que hacer es que en lugar de 0, deberíamos de poner 3/4 para que el límite coincida con la imagen. Entonces eso es lo que decimos aquí. Se puede redefinir la función para que sea continua en 2, ¿verdad? Y la forma sería así, ¿verdad? De que la función sea 3/4. De que la imagen sea 3/4 en 2. Entonces, por eso se llama removible, ¿verdad? Porque se puede arreglar el problema. En la esencial no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer en una discontinuidad de tipo removible. Veamos este problema que tenemos acá. Dice, determine el valor de m de manera que la función sea continua en R. Como pueden ver ustedes, esta aquí la función es en la variable x, ¿verdad? Entonces m es una constante, ¿no? Esta es una función lineal. Pero recuerden que la gráfica de una función lineal es una línea recta. Puede ser dependiente positiva, negativa. Puede ser, si es constante, pues sería una línea horizontal. En cualquiera de los casos, esas funciones son continuas en cualquier número. Entonces, en cualquier número, en particular, a la izquierda de 1, van a ser continuas. Esta es una función constante, también su gráfica es una línea horizontal. Entonces, en cualquier parte donde la grafiquemos, esa función va a ser continua. Puede ser en todo su dominio o en una parte del dominio, particularmente a la derecha de 1, esa va a ser una gráfica que representa una función continua. ¿Dónde puede estar el problema? Donde se dividen estas dos, porque puede ser que a la hora de unirlas se forme un hueco o un salto. Entonces, eso es lo que decimos aquí. Es suficiente determinar el valor es suficiente determinar el valor de m, sería aquí.
es suficiente determinar el valor de m tal que f sea continua en 1. ¿Verdad? Ya que antes y después de 1, las funciones que se definen son polinomios, ¿verdad?, de grado 1, y estos son continuos para cualquier x. Entonces, nos limitamos a trabajar en el valor 1. Si la función va a ser continua en 1, a fuerza, los límites, el límite en 1 debería existir, y si el límite en 1 existe, entonces los laterales existen y son iguales. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Esa es la consecuencia de que f sea continuo en 1. El límite existe y por tanto los laterales existen y son iguales. El lateral izquierdo sería con esta, ¿verdad? Ahí está. Y el derecho, pues con esta función. Pero en esta el límite es una constante, la misma constante, y el límite aquí, cuando x va a 1, solo sustituimos acá y nos queda m cuadrado por 1 menos 2. De manera que a estas alturas lo que tenemos es una ecuación cuadrática en la letra m, en la variable m, o en la incógnita m. Resolvemos esta ecuación, en este caso vía factorización, y llegamos a dos valores, el valor m igual a 2 y el valor m igual a menos 1. Entonces concluimos que la función será continua en R siempre y cuando m sea 2 o sea menos 1. Pueden ustedes tomarse la tarea de darle este valor a m a esta función, ¿verdad? Sustituir m aquí y aquí y graficar la función que resulta, y verán ustedes que esa gráfica va a ser una sola pieza que no tiene huecos y saltos en ningún lado. Lo mismo pueden hacer con menos 1. Pueden sustituir el valor de menos 1 aquí y luego grafican la función que queda y verán que igual no va a tener huecos, no va a tener saltos, ¿verdad?, en ninguna parte del dominio. Vean este otro ejercicio. Se tiene esta función y se quiere saber cuál es el valor de m que hace que la función sea continua en 1. Bueno, la imagen es m, ¿verdad?, para 1. La imagen es m. Y el límite en 1, pues he de trabajarlo con este. Solo que voy a tener que calcularlo por la derecha y por la izquierda otra vez porque el argumento de este mayor entero se vuelve 0 en 1. Pero al calcularlo por la izquierda de 0, la izquierda de 1, perdón, esta parte yo ya sé que da 0, porque 1 menos 1 da 0. Solo quiero saber si 0 por la izquierda o 0 por la derecha. A ver, si me acerco a 1 por la izquierda, al sustituir valores a 1 cercanos a 1 por la izquierda, aquí, pues estos valores me dan negativos. Por ejemplo, un valor a la izquierda de 1 es 0.9. 0.9, al sustituirlo aquí, me da menos 0.1, o sea, me da un número negativo. Estoy acercándome a 0 a través de valores negativos. 0 por la izquierda. Y el mayor entero de 0 por la izquierda sabemos que es menos 1. Por el lado derecho, esto, pues aquí me da 0, ¿verdad? El logaritmo, el valor absoluto de 0 es 0 y el logaritmo de 0 no existe. Pero recurrimos a la función logaritmo, la función logaritmo que conocemos de 110. Recuerden que este es más o menos un esbozo de la gráfica de esa función. Y aquí se ve en esa gráfica que cuando yo tomo valores a la derecha de 0, las imágenes son cada vez más pequeñas, ¿no? O sea que van a menos infinito. Decrece sin límite. O sea que esta parte, al tender esto a 0, ¿verdad? Por el valor absoluto, esto está obteniendo, son valores que se están acercando a 0, pero por el lado positivo.
por el valor absoluto. Entonces, como que me estoy acercando por aquí. Entonces, el logaritmo de esos números son cada vez más pequeños, según se ve en la gráfica. O sea que tienden a menos infinito, esto de acá. Y una constante sobre infinito negativo me da 0. O sea que el límite por la izquierda de 1 es 0. Y por la derecha, pues aquí tiende a 0 esto, y al tomar valores cercanos a 1 por la derecha, se ve que los resultados son positivos, por lo cual tiendo a 0 a través de valores positivos o por la derecha. Y el mayor entero de ese número es el mismo número. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí en el lado derecho, por la derecha de 1, esto me da 0, y esta parte, otra vez, aquí me estoy acercando a 1 por la derecha, estos valores están tendiendo a 0, pero 0, aunque al sustituir valores por la derecha o por la izquierda, como lo hicimos aquí, pudieran ser cantidades positivas o negativas, el valor absoluto hace que sean positivas. Entonces, esto está tendiendo a 0 a través de valores positivos, o sea, por aquí. Otra vez, entonces, las imágenes, mediante el logaritmo, son valores que son cada vez más pequeños, tienden a menos infinito. Y 0, entre menos infinito, me da 0. Entonces, el límite por la izquierda de 1 y por la derecha, en ambos casos, da 0. Por lo cual el límite en 1 existe y es 0. Ahora, la imagen, para que la función sea continua en 1, la imagen debe ser igual al límite, pero la imagen era m. Ya la teníamos. Y el límite me ha dado 0. Entonces, el valor de m, para que la función sea continua, es 0. Si hay alguna duda, me dicen. En esta observación, queremos que sepan que cuando se tienen funciones que son continuas en un número, la función resta, la función suma, la función producto y la función cociente serán continuas en A. Solo que en la función cociente, por supuesto, siempre que g de A no vaya a ser 0, porque entonces ya sería discontinua. Pero entonces las operaciones de las dos funciones, ¿se acuerdan que en 110 ustedes ven operaciones con funciones? Pues la operación resta, suma, multiplicación y división son continuas en un número si las dos funciones son continuas. Ahora, ¿qué pasa si una de ellas es discontinua o ambas? ¿Qué pasará? ¿Será continua la función en el número en cuestión? Supongan que una de estas o ambas es discontinua en A. ¿Qué pasará con la resta, la suma, el producto y el cociente? ¿Alguien quiere comentar? Generalmente la respuesta que tiende a dar es que si una función es discontinua, entonces ya la suma va a ser discontinua, o la resta va a ser discontinua, o el producto va a ser discontinuo, o el cociente va a ser discontinuo. Y la verdad es que no es eso lo que dice la observación, que en realidad esto es un teorema. El teorema lo que asegura es que si las funciones son continuas, entonces esas operaciones también darán lugar a nuevas funciones continuas en A. Pero el teorema no dice nada de qué pasa si una de ellas es discontinua. Si una de ellas es discontinua o ambas, entonces estas operaciones podrían dar lugar a una nueva función
que puede ser discontinua, pero también puede ser continua, ¿verdad? Eso es lo que se debe saber al respecto. El otro tema respecto a continuidad es la continuidad en un intervalo. En esta parte, por lo menos quisiéramos que el concepto nos quede claro, ¿verdad? De qué significa que una función sea continua en un intervalo. O sea, una función que es continua en un intervalo abierto, dice, es aquella que es continua en cada número de ese intervalo. O sea que gráficamente no me importa qué pase en los extremos, ¿verdad? Por ejemplo, esta función en los extremos podría estar abierto, pero desde ese extremo hasta el otro debe ser una sola pieza. No debe haber huecos, no debe haber saltos. Esa pieza puede ser una línea recta, una línea curva, no importa, pero una sola pieza, como quien comienza a trazar la curva sin despegar el lápiz, ¿verdad? Desde aquí hasta el otro punto. O sea, mejor dicho, en el intervalo que va desde A hasta B, una sola pieza. Esa es la idea gráfica que debemos albergar en nuestra mente de lo que significa ser continua en el intervalo abierto. El otro concepto que está ligado al concepto de continuidad en un intervalo es el concepto de continuidad por la derecha o continuidad por la izquierda. Es el mismo concepto de continuidad que acabamos de ver, lo único que cuando sea continuidad por la derecha no nos interesa todo el límite, solo me interesa por la derecha de A. Y lo demás, sí, el límite que se obtenga debe ser igual a la imagen. Y en la continuidad por la izquierda de un número, solo nos interesa el límite por la izquierda. Y la imagen debe ser igual a ese límite. Entonces, cuando se cumplen estas condiciones que se mencionan aquí sobre la función f, con respecto a la continuidad, diremos que f es continua en el intervalo cerrado AB. Aquí estábamos hablando del abierto, pero ahora vamos al cerrado. La función será continua del cerrado si es continua por la derecha de este número, es continua por la izquierda de este número y es continua en el abierto. O sea que ahora le estamos agregando de que intuitivamente hablando, de que en los extremos no vaya a haber un hueco. Antes no nos importaba para la continuidad en el abierto. En la continuidad en el abierto pudiera haber un hueco, pudiera no haberlo, y la función, con tal que sea un solo trazo desde un punto hasta el otro, la función va a ser continua desde A hasta B, abierto. Por ejemplo, esta función es continua en el abierto. Es más que eso, pero como mínimo es continua en el abierto. Ahora, si aparte de eso, en este punto de acá no hay hueco y aquí tampoco, entonces tendríamos la continuidad en el cerrado. ¿Por qué? Porque aquí se ve que por la derecha de A el límite existe y va a ser igual a la imagen, ¿no? Porque aquí tienen A y la imagen está aquí. Cuando me acerco por la derecha, los límites se acercan a la imagen. O sea que es continua por la derecha de A y por la izquierda de B también, ¿verdad? Porque las imágenes de números a la izquierda de B se están acercando a la imagen justo de B. Entonces el límite es igual a la imagen cuando voy por la izquierda de B. Entonces, viéndolo analíticamente, pero también gráficamente, debe quedarnos presente entonces que una función continua en el intervalo, desde el punto de vista gráfico, es que aparte de lo que habíamos dicho con respecto a la continuidad en el intervalo abierto, es que ahora en los extremos no debe haber huecos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es continua en el abierto desde 1 hasta 3.5, es continua en el abierto.
Sin embargo, como hay un hueco aquí, gráficamente lo estamos viendo, ya vamos a saber que no hay continuidad en el cerrado. ¿Ve por qué? Porque cuando calculo el límite por la derecha de 1, el límite existe, es menos 1, ¿verdad? Pero la imagen de este número está en 0.5. Entonces no es continua por la derecha. Si no es continua por la derecha, ya no puede ser continua en el cerrado, ¿verdad? Es continua en el abierto de 1 a 3.5, eso sí, cerrado aquí, ¿verdad? También se puede decir que es continua en el abierto de 1 a 3.5. Lo que no es continua ser continua en 1,3.5. Ahí sí no es continua. Cerrado en 1 y cerrado aquí. Veamos este otro ejercicio. Se tiene esta función y quisiéramos saber cuáles son los valores de A y de B que hacen que esta función sea continua en 1. Esto no tiene que ver con el concepto de continuidad en intervalo que acabamos de analizar. Es un ejercicio sobre continuidad, pero continuidad en un número. Bueno, otra vez, si la función ha de ser continua en 1, entonces el límite debe existir. Y si el límite debe existir, deben existir los laterales y ser iguales. El lateral izquierdo se trabajaría con esta función y el lateral derecho se trabajaría con esta, porque son los que se definen por la derecha de 1. Entonces, cuando calculan por la izquierda de 1, aquí me daría 0, ¿verdad? Porque esto tendería a 1 por la izquierda. Y el mayor entero de 1 por la izquierda es 0. Entonces solo me queda A, que es una constante. Recuerden que el límite de una constante es la misma constante, menos 0. Entonces en este lado me da como resultado A. Y en este lado me da 0 sobre 0. Un límite trigonométrico, ¿no? De los que discutíamos en las clases anteriores. Hacen este cambio de variable y pues con eso van a poder resolver el límite. Aquí está el desarrollo. No lo voy a explicar porque prácticamente es lo mismo que estuvimos discutiendo en la clase de límite trigonométrico, pero aquí está el detalle de cómo lo resolvemos y al final nos da menos pi. Entonces, como por la izquierda nos dio A y por la derecha menos pi, entonces el valor de A es menos pi. Pero también sabemos que la imagen de 1 debe existir y la imagen debe ser igual al límite. Pero la imagen de 1 dice aquí que es b cuadrado menos 4. Entonces por eso igualo la imagen que es b cuadrado menos 4 al resultado del límite que me dio menos pi. Despejo para b y encuentro que b tiene dos posibles valores, positivo o negativo raíz de 4 menos pi. Si tienen alguna pregunta.